la presentación número 4, ¿no? Sí. 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 Bueno, comenzamos. Se fue bien. Está nervioso. Ok. ¿Vamos a hacer breve resumen o está Sí, dando- breve resumen para... Y bueno, que tengo que dar Si no lo empezamos. sí. Bueno, hablar de la cultura egipcia corresponde a un cúmulo de características y que lo integran desde la historia, la cultura, economía, la sociedad, para presentar todo lo que es un legado de monumentos que perduran en el tiempo y los jeroglíficos, que aparte de ser una parte representativa de lo que es una lengua, también es arte, y todo lo que comprende el mundo funerario. También está representado por el río Nilo y en gran parte está cubierto por el desierto, el cual puede presentarse en un tono rojizo, anaranjado, asombrosamente blanco y negro para el deleite de los paisajes. Somos el grupo número 4 y estamos representados por profesionales de geografía, de economía, sociedad general y política de Egipto, y hoy vamos a hacer la parte de cultura, un poco de cultura a través de la historia. Comenzamos con los profesionales de geografía. Buenos días, compañeras. Bueno, como ya lo habíamos comentado, ¿verdad? La geografía como tal, como ciencia que estudia tanto todo el planeta y sus relaciones con los seres vivos que la componen, van desenvolviendo entre estos o van configurando entre ellos unas determinaciones, son las determinaciones culturales, ¿verdad? Y a la vez el ser humano también, el único animal, ¿verdad?, que puede cambiar por completo todo el paisaje según, ¿verdad?, su modo de vida, según su producción, su trabajo. El paisaje del medio natural, que es un elemento, es el que va a ir acondicionando tanto las costumbres, los tipos de producciones, como modo de producción, incluso hasta el mismo lenguaje, el lenguaje va a ser más rápido, el lenguaje va a ser más calmado. Por ejemplo, porque es una ¿verdad?, hacia la parte desértica, la parte oriental del desierto, que es el desierto arábigo, la parte occidental, que es el desierto líbico, porque, por ejemplo, los egipcios allí llevan muchos turbantes, van en dromedarios, van en camellos, porque la geografía desértica es aspecto cero existe, mientras que vive en Alejandría o que vive en Cairo o en otras ciudades están más adaptados a un nuevo tipo de indumentaria, a un nuevo tipo de, digamos, pues, de relaciones económicas más adaptadas, más acondicionadas al sistema económico mundial o regional que le caracteriza. Eso es donde tenemos en cuenta que la geografía va a determinar a los grupos humanos. Después de esto van a ir acondicionando la geografía para obtener un poco más de recursos hídricos, los egipcios tuvieron que dejar un impacto geológico elaborando nuevos canales, nuevos sistemas de riego. Gracias, vamos a dar el paso a la parte de economía. Sí, nada más. Okay. Bueno, en la parte de economía, como ya hablamos la vez pasada, ahondamos el tema del Gran Museo de Egipto que acaba de ser inaugurado como un importante organismo o sistema de producción económico que puede implementar tanto la cultura como el turismo. En este caso, en la exposición de ahorita que vamos a realizar brevemente, ya como hemos hablado bastante del museo, vamos a tocar otro tema que también es importante, aparte de la cultura y los museos, que es el tema de los cereales y es el tema de la minería, sobre todo el oro y el tema del canal de Suez.
¿Por qué es tan importante estos tres temas del río Nilo y sus afluentes y los cultivos? Porque manejan la economía de Egipto como tal. Gracias a todos los aportes de los fletes del canal de Suez, nosotros podemos ver y evidenciar que las grandes sumas millonarias que se están manejando en ese campo económico logran que el país se potencie como una de las localidades principales dentro de la parte norte de África y también de Asia. Y por otro lado, es una puerta de entrada a nivel económica para lo que sería el mundo árabe, el mundo del Medio Oriente, el mundo del Islam, con lo que corresponde al occidente y a Europa y a Eurasia. Por otro lado, también todos los rubros que salen desde épocas antiguas, ya que de hecho Egipto se conoce como el granero, o se conoció como el granero del mundo. Ahora actualmente sería Ucrania, pero en ese momento todo lo que era el trigo y la cebada era exportado desde la época del Imperio Romano, después desde los imperios otomanos y después hacia todo lo que sería Francia y el Imperio Británico. Entonces esos rubros todavía se mantienen, y por otro lado el petróleo también es bastante importante, y no solamente el petróleo, sino los cargueros y los barriles que pasan por el canal de Suez y por todo lo que sería los mares, el mar Mediterráneo. Y bueno, obviamente el petróleo es uno de los principales factores económicos que mueve el mundo, y también la alimentación. Entonces bueno, eso por mi parte no sé si quieren que ahonde un poquito más en el tema económico. Gracias. Bueno, habíamos hablado la semana pasada que la sociedad egipcia políticamente era monárquica, absolutista y teocrática, y estaba representada por el monarca, que era el jefe de Estado, por decirlo así, el faraón. ¿Okay? Esto se cedía de forma hereditaria, y hoy precisamente vamos a hablar de un tema interesante, porque vamos a hablar de uno de los faraones más conocidos de Egipto, como es Ramsés II. Para ello le damos el pase a nuestros compañeros. Bueno, buenas tardes, buenos días. Un poco presentar el equipo, Ana, que es con Z, no con S, para que lo sepan. Bueno, estar que como facilitador tenemos a la profesora Ana, y como ponente tenemos a Mónica Carmen, Gustavo y mi persona, que no voy a hacer la presentación formal, pero que va a ser nuestra exposición, un poco llevarla, o vamos a trasladarnos un poco a la realidad de ese momento. Es decir, en historia, para uno poder entender los hechos históricos, uno se tiene que como que trasladar un poco hacia ese momento, así como dice el profesor ¿cómo se llama? De idioma, ¿cómo se llama? De árabe, que uno tiene que meterse con un árabe. Bueno, es un poco difícil, pero lo tenemos que hacer la presentación acá. Me disculpan un momento. Para hacer. Por favor. Estimados miembros de la Cátedra Cultura de Egipto, Diplomado de Altos Estudios de Egipto, Profe Diana Pérez. Es un honor para el equipo conformado por Gustavo Pérez, Carmen Alide y Guillermo Ochoa presentar esta exposición dedicada a uno de los personajes más imponentes y trascendentales de la historia antigua, Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande. Un faraón de leyenda y su legado inmortal. El reinado de Ramsés II, que abarcó 66 años durante el Imperio Nuevo, dinastía 19, no solo marcó una época de gran estabilidad, riqueza y poder militar para Egipto, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura universal. Su figura encarna la imagen por excelencia del faraón egipcio, un gobernante que se aseguró de que su nombre y sus logros perduraran por milenios. En esta presentación, exploraremos cómo sus acciones, desde la diplomacia que culminó en el famoso Tratado de Paz de Cádiz, considerado el primer tratado de paz documentado de la historia, hasta su ambicioso programa de construcción, moldearon no solo a Egipto, sino que también enriquecieron el patrimonio global. Les gustaría que comenzáramos ahora con nuestra presentación, enfocada en el monumental faraón Ramsés II, dinastía 19. Ok, eso era un poco para hacernos la exposición. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? ¿Qué vamos a conversar hoy? Un poco sobre los aportes de la
la dinastía 19, a la cultura universal, una visión como del faraón más grande y su impacto perdurable en el mundo. Cuando estudiamos a Rancés, cuando estábamos al principio de la clase, yo creo que un poco nos motivó es la clase que veíamos con el profesor Omar, con Hassan. ¿Por qué? Porque fue tan efusivo y decía la clase tan efusiva que yo decía, bueno, ¿qué tal hizo este faraón? ¿Por qué tan importante? Carmen, presente, dice, vamos a trabajar a Rancés, y es un poco lo que hemos buscado hacer. ¿Por qué es importante hacer una dinastía donde hay tantos y hubo tantos faraones durante casi 33 dinastías? ¿Y cuál es la importancia que tiene Ramsés II para la historia universal? Desde el punto de vista histórico, fueron muchos. Desde el punto de vista arquitectónico, un poco lo va a decir Carmen, sobre las grandes obras arquitectónicas que mantuvo su legado. Y Gustavo va a hablar un poco también de cómo fue la diplomacia, es decir, cada uno va a enfocar desde su punto de vista y de lo que hemos estudiado, por qué Ramsés II es ese gran personaje de la historia. A mí me corresponde un poco ubicarlo a ustedes en quién fue Ramsés. Es importante que veamos, cuando digo que nos trasladamos, de qué estamos hablando. De un Egipto que venía con muchos conflictos, un Egipto que venía con muchas invasiones, un Egipto que venía, si se puede decir, un poco disgregado, desde el punto de vista del control que tenían los faraones sobre el Estado. Había muchas invasiones, había habido muchas guerras, y cuando llega Ramsés, o un poco como organizar eso, los intentos de otros faraones nunca llegaron a tanto y nunca se atrevieron a tanto como lo hizo Ramsés II. Los egipcios, para ese momento no era una casta pura, no era algo puro, no era algo que dijese, bueno, un egipcio es esto, esto y esto. No, tenía una mezcla de mucha cultura para ese momento. Y Ramsés como que entendió esa situación y necesitaba aglutinar realmente a un país en una nación. Quienes hemos trabajado la parte social sabemos que una cosa es país, una cosa es región, una cosa es nación. Y la nación egipcia estaba como una gran mezcolanza. Ramsés lo que busca es hacer aglutinar a la nación egipcia en una sola, y ese fue uno de los grandes logros. La historia habla sobre que Ramsés lo que hizo fue controlar y ejecutar medidas para que el Estado egipcio, para que la nación egipcia fuera controlado por una sola persona. Eso fue lo que hizo Ramsés. Uno de los más grandes logros fue la unificación de Egipto. Es decir, cuando dije todas estas palabras era para llegar a la palabra que significa unificación, pero no es nada más unificación de un pueblo, es de una nación. Y le empieza a dar al egipcio algo que diga, Egipto es esto. ¿Y cómo lo representa? A través de su religión, a través de sus grandes obras y a través de algo más importante, el sentimiento de decir yo soy egipcio, en comparación con otras naciones. Fíjense que cuando Ramsés II viene y entra a todo lo que es la palestra de la dinastía egipcia, él no viene de una casta real, es decir, no viene de una dinastía que viniese de otras, sino que simplemente su abuelo, Sesi, es el que empieza como a calar posiciones dentro de la estructura egipcia y llega a tomar un poder importante, es decir, él no viene de una dinastía faraónica, por el contrario, crece dentro de un esquema social donde fueron ganando poco a poco y logran tener un poder en Egipto. Eso es algo importante que tiene Ramsés, es algo que es meritorio de su familia. Posteriormente sabemos que viene Seti, que es su padre, que es el que como que empieza a consolidar esa dinastía de los Ramsés, pues de Ramsés I, Ramsés II, Ramsés, y después todos los 10 Ramsés que vinieron después de Ramsés II. Una vez que se consolida,
tienen a Ramsés, que es el niño, que empiezan a formar como el gran hombre para que pase o para que asuma el poder o para que asuma el control o para que asuma ser el faraón de Egipto. Y ahí es donde empieza realmente la historia de Ramsés II. Un hombre que viene siendo preparado desde la parte de todo lo que es la monarquía, de todo lo que es la estrategia. Es decir, él no es alguien que viene, sino que fue preparado para eso. Quizá eso podría ser el gran éxito de Ramsés II, que fue desde niño, fue como tutoriado para llegar al poder. Una vez que Ramsés llega al poder, que no es más que a los 13, 14 años, porque uno imagina que él llegó a los 20, 20 y tantos años, empieza a tener como ya ese primer roce con el poder. Pero él veía el poder no solamente por ser faraón, sino que lo veía desde todo punto de vista. Dice un poco lo que es la historia de que él comprendió que a través de la religión podía tener más poder. Y yo creo que realmente a él le funcionó eso. Yo creo que fue lo que más lo hizo a que él pudiera mantener un control, que entendió de en quién creía ese pueblo, las deidades, cuáles eran los principales dioses que adoraban, y él simplemente dijo: yo soy hijo de Ra, perdón, soy descendiente de Osiris e hijo de Ra. Ya automáticamente en el ideal colectivo de esa nación que es egipcia, ya no hay como alguien que está allí, y entonces empieza a ver el poder de la iglesia, el poder del cielo en la tierra, el poder de lo divino en la tierra. ¿A través de qué? De Ramsés II. Es decir, él se convierte en un hombre poderoso simplemente porque él sabía que en ese pueblo, en el pueblo egipcio, habían adoraciones. Recuerden que les dije anteriormente que habíamos tenido a un Ramsés que había vivido o que había tenido antepasados donde toda era como descontrolado en Egipto. Pues Ramsés empieza a tomar como el control de eso, empieza a entenderlo. Si hoy día pudiéramos decir cuál es la escuela de la política a nivel mundial, tendríamos que buscar a Ramsés y estudiar a Ramsés, porque empezó a utilizar elementos cotidianos que le permitieron trascender, como él mismo lo decía. O sea, una sociedad que venía a entender de que lo más importante era lo divino. Hoy tienes a un hombre representando lo divino en la tierra. Eso es la parte, si se puede decir, psicológica que Ramsés transmitió a su pueblo. Otra de las cosas más importantes que yo considero que tuvo Ramsés fue el acercamiento a ese pueblo. Se sentía que era pueblo, pero con el poder del faraón. Logró hacer lo que otros no pudieron haber hecho en su corta edad. Se presentó, que más adelante Gustavo habla sobre el Tratado de Casa, que eso es algo maravilloso. Cuando tú extraes, el hombre perdió una guerra y lo convirtió en algo positivo. O sea, hizo de lo negativo algo positivo, le sacó provecho a eso, algo que se hace hoy día. Lo sabemos nosotros, de lo positivo que sacar algo, de lo negativo que sacar algo positivo. Creo que es otra de las enseñanzas importantes que deja Ramsés. Un hombre que pudo controlar un estado por 60 años, 66 años, dicen que 6 décadas fueron casi 7 décadas, fueron casi 66 años. Y que desde el punto de vista histórico, aunque no está comprobado, vivió o influyó incluso hasta una historia muy famosa, que es la historia de la salida de Moisés, ¿cómo se llama? De la huida de Moisés hacia El éxodo. el éxodo. No está comprobado, no se dice si es, no aparece un Ramsés. Yo estuve buscando en la Biblia y simplemente aparece el nombre del faraón, pero históricamente, cronológicamente, aparentemente hubo una conexión ahí. No la creo. Creo que quien monta Ramsés es Hollywood, con eso de la película de presentarlo como el gran hombre. Pero es algo importante también que hace trascender a Ramsés el momento histórico. Otro de los grandes logros de Ramsés fue
haber consolidado su imagen incluso por encima de los tiempos. Él era de los que creía que él tenía que trascender en el tiempo. Trascender en el tiempo es tanto que lo logró, que hoy estamos hablando de Ramsés, estamos hablando de otro faraón que no sea Ramsés, porque es el que nos llama la atención, porque es el que logró los mayores avances tecnológicos, arquitectónicos, culturales, con un legado que trascendió ya casi 2.000 años, casi 3.000 años. Entonces sí logró su objetivo. Trascende desde lo, como les decía, desde lo político, pudo lograr trascender, pero no era nada más utilizar lo político, sino que expresarlo a nivel de su pueblo. Y por eso logró que cada batalla que tuviese o cada logro que tenía que ser reflejado y tenía que ser mostrado a ese pueblo. Y es ahí donde empiezan a crearse los grandes logros de grandes infraestructuras como Abu, que son un monumento a la belleza, son 20 metros de altura de una estructura que a va a explicar, y es algo que trascendió durante tantos años. Otra de los grandes logros de Ramsés creo que es haber hecho el trabajo sucio de acabar con las otras dinastías a través de que en cada templo que había, que él intervenía, borraba todo y ponía su nombre y ponía la historia que él mismo hacía. O sea, todas las historias que él podía hacer o que había construido, él simplemente borraba lo que estaba antes y colocaba la de él. Algo que se aparece por lo presente, no quiere decir que sea igual, pero por ahí está. Es decir, acabar con ese pasado, bueno o malo, para imponer mi presente, que es el mío, el de Ramsés II. Un gran logro también. Y yo creo que desde el punto de vista político lo puedes ver, desde el punto de vista económico lo puedes ver. Es decir, trascendió tanto que todos queremos ir a Egipto a visitar la tumba de Ramsés. ¿Por qué? Porque no es otra. El Egipto de hoy tiene la firma de Ramsés II, es decir, que dio carácter a lo que es Egipto en este momento, después de tantos años. Otro, si se puede decir, otro de los grandes logros de Ramsés es la estética, la arquitectura, obras estéticas, monumentos gigantescos, haber trascendido a través de monumentos que fueron únicos, por ejemplo, los obeliscos que se expandieron por muchas partes del mundo, la construcción en el mármol y la piedra caliza, que es también importante, entre otras cosas. Ramsés II tuvo, aparte de sus buenos logros para nuestra cultura occidental, ya en el siglo XXI, hubo algo que a nosotros nos va a parecer un poco extraño, ¿no? Como un hombre que tuvo 100 mujeres, uno con una, es un problema en ese 100, eso es más loco, eso es parte de mí. 100 mujeres reconocidas tuvo Ramsés. Pero una de las cuestiones más extrañas de esa historia de Ramsés es haberse casado con su hija, con Melitane. Ella era la hija de su esposa más reconocida y más amorosa, que fue Nefertari, que era, como decir, la primera esposa. Eso no lo ayudó mucho en su relación con el pueblo, porque si bien era reconocido que podías tener 2 o 3 mujeres, no había como que eso de que no podían, el haberse casado con su hijo, el haber tenido, eso no le ayudó mucho. Sin embargo, supo superar eso y logró seguir durante su mandato. Yo creo que parte de lo que puede haber existido en Ramsés fue el temor a perder el poder por sus mismos hijos. Es decir, 100 hijos, 50 hijos, esperando que el hombre pase la broma para... Bueno, la única manera era, ya no hay un hijo, aquí yo le doy la oportunidad a través de mí, o sea, a través de ser mi esposa, a mi propia hija. O sea, yo creo que ninguno en el mundo
pensar que en este momento se pudiera estar haciendo eso. Cuando tú ves a Ramsés en todo lo que se presenta como el gran hombre de Egipto, no hay duda de que lo es. No hay duda de que Ramsés II es el hombre más importante ¿cómo se llama? De la época, de todo lo que representó su dinastía, que fue la 19. Las posteriores, yo estuve leyendo hasta la dinastía 21, su hijo asume como faraón, pero lo asume ya cuando tiene 60 años. Es decir, él duró 60 años y el hijo que lo asume, tiene 60 años, tenía casi cuando él asumió, es decir, no hubo un control ni un delegado a que pudiera seguir con las políticas que él había implementado por su gestión, vamos a decir así. Fíjense, desde el punto de vista histórico, los historiadores utilizan un término que se llama la crítica de autor. Lo que yo acabo de hacer en este momento es una crítica de autor. Y cuando digo crítica, no es hablar mal o hablar bien de un personaje, sino simplemente criticarlo, ya sea de lo positivo o lo negativo. Lo que yo acabo de hacer es una crítica. Porque si hablamos de la historia completa de Ramsés, creo que estaríamos todo el día aquí hablando punto por punto de Ramsés, completamente, independientemente a que pudiera estar en el peor momento de su historia. Podríamos hablar del peor momento de su historia. ¿Cuál fue el peor momento de su historia? Para mi consideración, es cuando tiene la lucha con los hititas, que después sale el tratado y pierde esa lucha. Es decir, pierde esa batalla. No es que la pierde porque él la ganó desde el punto de vista diplomático, la ganó, pero la perdió desde el punto de vista del enfrentamiento. Y con todo eso, Ramsés le da la vuelta a la cuestión, gana un armisticio, gana y se casa con la hija del rey. También la pone como esposa de su pobre. Es decir, imagínense si no ganó para la historia. Si se puede decir, los astutos que eran Ramsés, los astutos en haber tenido y comprendido qué importante era la religión para él, qué importante era acabar con parte del pasado para él, qué importante era mantener el control diciendo yo soy el hijo de Ra y el hijo de Osiris. Es decir, eran unas palabras como que yo diga, bueno, miren muchachos, yo soy el descendiente de Dios en la tierra. Ustedes dicen, bueno, pues es un loco, es un loco. O sea, en ese momento decir eso era como un sacrilegio hacia el poder, hacia las deidades, hacia lo más poderoso, y él lo logró y lo convirtió en una fortaleza para su periodo de choque, su propio llegó 40 años. Aquí, un poco, hay un resumen de cómo fue Ramsés en ese momento. El reinado más largo, un poco el resumen de lo que estoy hablando, gobernó por 66 años, dice que 6 décadas, pero 5 más 1 ya sube, entonces yo digo que serían 7 décadas. Fue nombrado como Ramsés el Grande, eso hace la diferencia con otros miembros, si se puede decir, de las dinastías que tuvieron aquí el legado dinástico, bueno, vivió 90 años. Es decir, una persona que vive 90 años en esa época es una locura. O sea, si la mayor edad era como 40 años, imagínense con 100 mujeres, con otros muchachos del promedio de 100 años. O sea, y un poco la parte de la diplomacia que nos va a hablar Gustavo. Creo que este fue el mayor logro, el Tratado de Paz, por ser hoy día uno de los tratados que no ha sido, o sea, el primer tratado a nivel mundial o a nivel universal. ¿Cuál es lo importante de ese tratado también? No me voy a meter en esa parte, para mi consideración. Es que cuando se habla del tratado, es que la mayor ventaja de esto está en algo que nosotros lo dejamos desapercibido.
que es que cuando se firma el tratado se habla de los derechos humanos de las personas. Parece un poco ilógico. Cuando extraes de allí del tratado, tú dices, pero este es un tratado donde él sale victorioso. Sí, él sale victorioso, pero en ese tratado hay dos puntos que son bien interesantes de tomar. Uno, se hablaba del intercambio de prisioneros, que para ese momento había un dicho que decía, pásenlo por la sala. Yo creo que esas son dos de las cosas más importantes que están allí. Y bueno, yo tendría mucho que hablar de arancel, o sea, un poco. De verdad, sí. Pero creo que ya. Y hablar de Francés. Dale. Como ya escuchamos toda la historia y el poderío que tenía Francés. Francés se va a convertir en un faraón del territorio. Eso me trae para acá. Voy a explicar ahora también. Se va a convertir en un gran faraón, como dice el gran francés. Se va a convertir en un gran faraón en la zona que ya había ocupado tanto su territorio, su propio territorio, y había abarcado hasta aquí, como que la sigla, y ya iba a jugar. Pero en esa época él se encontró con su contraparte, que era los Haititas, que ellos gobernaron toda esta parte, ¿no? En que se encontraron con una ciudad, de la famosa Cana. La ciudad de Cádiz se encontraba justo, en este mapa, como dice Beirut, ¿no? Entonces, en esa ciudad se encontraba el cual estaba pertenecía a los haititas. Pero Francés, con su gran poder que quería expandirse, como hizo el Imperio Romano, hicieron expandirse y lograr adquirir esa ciudad. Por eso se llama el Tratado de Kadesh. Entonces, cuando ellos tenían Egipto, el faraón tenía ya 16 años, enfrentándose al territorio, donde, bueno, ya tenían tanto tiempo en esto, donde el rey de los hititas, Hatshepsut III, manda unos emisarios para poder consolidar obligar a una paz, no me acuerdo, no se hace la paz de Cádiz, no se hace la paz de Cádiz. Una vez enviados los emisarios para hablar esto como más cosas que encontraba el faraón, se firma en el tratado, donde tenía unos puntos que él había tocado, uno de los últimos puntos, pero los más importantes, que es la cláusula de extracción de refugiados y de desertores, que era el intercambio, porque se hacían unos desertores de chitas o egipcios, ellos podían enviarlos de nuevo, al menos que no tuviesen un buen alto rango. Si tenían un alto rango, tenían un castigo mayor. En ese acuerdo entre ambos países, porque han sido ambos países, el imperio también tenía el modelo diplomático, era una tregua, de acuerdo complejo que incluía el pacto de no agresión. El pacto de no agresión era que entre ellos ya no iban a pelear más, iban a llegar a un consenso. Porque en ese consenso teníamos que esa ciudad, ya Egipto, o Francés, dio el consenso a la antigua quedarse con la ciudad. Y Francés gobernar todo lo que eran los países del mar, la zona del Levante. Entonces, el francés tenía el control de todo esto, incluyendo Grecia, y ellos se quedaban con el territorio y la tierra. Él pensó, como dice, que Francia había perdido su guerra, pero estaba ganando por otro lado, porque había ganado más con el mar, porque era parte principal de su país, por el mismo delta. Eso era de hecho para ellos era muy productivo. Yo hice una pequeña ficha donde podemos analizar
más o menos qué pasó en esta guerra, donde tenemos una coyuntura crítica que es el Tratado de Cádiz, donde tenemos unas fuerzas profundas, la división del terreno como tal. ¿Cuáles eran sus antecedentes? Bueno, yo quería mayor territorio para gobernar y convertir a Egipto en una gran región, como lo sabemos, el Imperio Romano, que abarcó todo parte de África. Tenemos los factores eran pues, el territorio que era realmente fértil y a la vez era costero para su comercio. También tenemos los virajes, que era el sistema que ellos tenían para poder complementarse y a la vez respetar tanto tus costumbres como las mías. Como él lo dijo, Francés quería implementar sus ideologías en todo el territorio a cada pueblo y a cada país. Eso algo como todo llegar finalmente a los mismos propiedades, en esos acuerdos que tenían que firmar. El respeto mutuo, de la misma forma, de esos acuerdos que firmaron el apoyo mutuo de convertirse en aliados en contra de otros países que lo pudieran atacar. Si a mí no atacaba, como Francés, los hititas me iban a ayudar y así sucesivamente. Una vez que se produjo esta firma con los hititas, las esposas igualmente se mandaban cartas en agradecimiento y nombrándose hermanas de ese momento. Y ese acuerdo era tan rígido porque tenía que haber sido o haberse hecho para el resto de la vida, incluyendo sus posteriores hijos y posteriores imperios, posteriores faraones, también era para todos. Aquí tengo una tabla de estos acuerdos que se encontró en 1902, algo así, de un acuerdo alemán. Y él lo encontró con Arracabando y se dio cuenta porque la estudiaba psicología y se encontró que eran las escrituras de hititas. Porque son las de hititas porque las de francés no se encontraban. Esto está puesto hoy en día en el segundo piso de las Naciones Unidas en Nueva York, como en el pasillo de los delegados del proceso. Allí se encuentran las escrituras para que ellos siempre recuerden para su tratado de ser y son los principios de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, aquí se dice la habilidad de la diplomacia gracias a Soberano Francés I, quien incorporó a la realeza gracias a sus proezas militares. Su padre, Seti I, lo preparó para dar el trono a Uribe, para abrir minas y fortificar la frontera septentrional contra las antigas de los faraones. Sí, está separado de esa manera. Francés II firmó un acuerdo de paz con los hititas, considerando los privilegios de Troya gracias a su facilidad de este acuerdo que se exhibe en la sede de las Naciones Unidas como símbolo universal de la diplomacia. Es un ejemplo temprano de cómo la diplomacia puede evitar deficiencias militares y consolidar el poder de un país. Entonces los acuerdos de Kadesh, pues finalmente terminaron eso. Un acuerdo entre ambos imperios, porque eran imperios y Hitita también eran un gran imperio como hizo Nasser. Él también quería abarcar todas las zonas y quería acabar con los egipcios. Pero los egipcios, sabemos que tienen un gran ejército y bueno, realmente no pudieron controlar definitivamente la opresión sobre la ciudad de Es un frío, esta es la zona de nada de Egipto.
sería la razón por la que Segundo se empeñó en hacer esa obra tan voluminosa, tan despampanante. Bueno, la propuesta la dieron los compañeros en posición, pero yo sí creo que en el fondo José fue educado para ser disparador. Y de muy corta edad, su padre sobre todo, se empeñó en enseñarnos no solo la ciencia militar, sino en elevar el equilibrio. Y fue entonces una persona muy egocéntrica, un egocentrismo tan exacerbado y en el narcisismo. Entonces, sus primeros pasos en su gestión comenzaron pensando ya en las obras que iba a dejar, unas obras que dejaran impacto para siempre como y así fue y así muy bien de nosotros también a lo mejor hubo otro trabajo mejor o los mismos principios, pero se empeñó en dejar y nos han podido para trabajo en otros momentos. Entonces, la personalidad de José también fue bien enigmática. Además de tener esa personalidad egocéntrica que en general produce rechazo en los demás, pues no, es un tipo carismático. Es un tipo carismático. Luego, si una mujer tiene algo inteligente, muy atractiva, era una persona carismática que se ganó el respeto de los distintos estratos sociales del crecimiento. Entonces, esas fueron unas fortalezas que tuvo él para empezar y terminó con éxito, con éxito, en el monte militar, en el monte de la corte de la agricultura, en la parte económica, porque esto que hizo con el tratado de Cádiz, eso le permitió una paz en el territorio, una tranquilidad. Hubo un periodo en que se empezó a trabajar menos sus obras y él se dedicó entonces a la parte económica. Y le dio estabilidad económica, le dio seguridad con el tratado, porque se unificó el país, había problemas entre el norte y el sur, no daba pereza, un tipo que se murió en términos generales no para todo el territorio. Entonces, él, como le decía, uno de sus intereses estaba dejar el legado, no solo gobernar, sino el legado para siempre. Porque además él se creía no solo faraón, sino un Dios. Era un Dios que tenía la responsabilidad de dar muestra de su obra. Y además hacer de Egipto un gran país, un imperio, una mansión. Entonces él se planteó lo de la construcción, le gustaba la arquitectura, interés desde niño por la cultura no solo de la parte de la arquitectura, sino también del imperio. Fue tan cuidadoso con eso que daba instrucciones para que sus imágenes, que donde él apareciera, lo retocaran. Eran bonitos. No era tampoco tan apoyo, pero se movió. Y en una fotografía que hicieron ahora con esas técnicas, cierto que no parecía que era tan hermoso como lo ponen en las estatuas. No, pero en esa época era bonito. Pero fue, o sea, él se proyectó como el más hermoso, el más valiente, el más majo que murió, pero no hay que hacerlo así. Entonces, pensé, bueno, ahí se ve bonito, por lo que siempre sale bonito, no era tan mal.
comenzar a hacer obras de arquitectura, cuidando no solo la arquitectura, sino la estética, cuidando el arte, que es incluido en aquellas obras. Cambió la capital y lo colocó en el templo. Y Ramsés, llamada capital, que quiere decir casa de Ramsés. Fundó esta capital, se mudó, y entonces por eso pensó, pero él pensó esto como sede para estar en el norte, porque en el sur entendía a un sitio, porque el sur, para que el sur entendiera si alguien estaba equivocado, que había un poder, y allí se votó, eso es un técnico que hizo, el pueblo francés y el de Secretario. Entonces, bueno, ahora hablaremos un poco de todos estos templos, no lo voy a nombrar todos, porque son muchos, pero les diré el nombre simplemente, pero me voy a centrar después en Auresintel, en el proyecto de Auresintel, porque es el más ambicioso y el que es más conocido. Y además Auresintel tiene un valor agregado por la información que fue mudado cuando se construyó la presa de Nasser, fue mudado, estaba trasladado a otro sitio, y eso también se lo voy a mencionar, pero no todo de ella conoce porque arte famoso. Bueno, el Coliseo fue el templo funerario que él diseñó para él, o construyó para él, en el templo de Karnak, él no lo concluyó, sino que lo que hizo fue una remodelación. Y todas estas remodelaciones, como decía Guillermo, iban a incluir información sobre su vida. Eso es verdad lo de la fachada. La fachada de tenía la obligatoriedad de expresar información sobre Ramsés II y sus logros y su historia. Lo llamaban, o sea, lo tienen también denominado como marketing, digo yo, hacían marketing de su nacional, hacía propaganda, un exceso de propaganda. Y era propaganda por todo, tenía que nada más en todas partes. Y es cierto, porque a través del Nilo es donde se hacían estas ciudades antiguas, municipales, llenando, ordenando inscripciones que alentaran el amor a Egipto, pero sobre todo el amor a Dios y a porque cada uno de los templos tenía sus dioses. Entonces, está mi pasé, está el templo de Auresintel, que es un templo muy complejo. Está también el templo de Karnak, que es uno de aquellos, está dedicado a Amón. Una de las características de este templo es su sala cósmica, que son unas salas llenas de columnas. Está el templo de Luxor, construyó en una isla el templo de Filet. El templo de Filet se hundió también por el efecto del lago Nasser, y el Banesco evidentemente también lo salvó y lo trasladó a otro país. Está incorporado en el proyecto de la UNESCO de rescate de estas obras. El templo de Abidos, que lo hizo en honor a su padre y a él.
tuvo todos los detalles para que tuviera todo dentro del Ramseo, que era del propio de Brasil, cerrado, y que es tan importante que tuvo una biblioteca de alrededor de 100.000 capítulos. El coloso del francés, que otra estatua inmensa que está realmente. Y bueno, hablaremos ahora de Auxilio. Este es el templo de Auxilio. Como les decía, Auxilio se considera no un templo, sino un complejo, son dos templos. El templo de Ramsés II y el templo de Nefertari, que también sorprendió que hiciera, fue su esposa Mahamá, su primera esposa Mahamá, porque le hizo cosas de iglesia de hacer de ese hombre, realmente una hermosura, una extravagancia. Auxilio el grande está compuesto la fachada de estos 4 colosos que miden alrededor de 20 metros de altura. Los 4 colosos que reciben al visitante, que miden alrededor de 20 metros de altura. Esto una obra tan impresionante donde trabajaron arquitectos, un equipo multidisciplinario que abordó esta construcción, ingenieros, arqueólogos, arquitectos, artesanos, pintores, escultores. Fue un movimiento cultural que hubo para la formación de estos templos que impactó notablemente la zona. Esto está en la zona de Asuán, en la zona de Asuán, donde justamente a 200 metros del borde de la ribera del lago de entonces, y los mudaron por razones como si empezaba a funcionar el marzo, el complejo iba a quedar bajo las aguas. Entonces lo subieron 65 metros y lo alejaron 5 metros del borde del lago. Esta obra, habrán oído hablar de ella, fue dirigida por la mujer a través de su área de defensa del patrimonio. Ellos dieron bastantes años recogiendo fondos, financiamiento, buscando financiamiento, tratando de sensibilizar al mundo entero sobre la importancia de apoyar este proyecto. Lo apoyaron 50 países y creo que recogieron alrededor de 80 millones de dólares para un momento, eran mucho dinero, fue suficiente. Este proyecto se llevó cuidadosamente por un equipo de ingenieros con alta tecnología, ingenieros y arquitectos sobre todo, cuidando todos los detalles, porque por supuesto se iba a intervenir totalmente la obra. ¿Cuál fue la metodología que utilizaron? Hacer del trabajo está construido sobre roca sólida. Entonces lo picaron en tubos que quizás alrededor de 20-30 toneladas cada uno, y entonces empezaron a
había el terreno suficientemente seguro. Tuvieron que poner desde un hormigón, una montaña, una colina, hicieron una colina artificial de hormigón y ahí incrustaron, empezaron a armar con minucioso rigor la obra. Ellos hacen un balance al final de cuáles fueron los defectos que quedaron de esto. Todo no fue perfecto. Pero que el venido fue cortado la montaña y fue cortada las piezas. Por más que se hizo un trabajo de cirugía, de matar esto, de dibujar, de usar, de que haga perfecto, eso perdió una de las cosas que cuidó mucho hacer, que esto fuera pulido. Siempre apareciera en sus obras con mucho ruido, o sea, bien trabajado, bien terminado. Por eso no se logró mucho porque hubo muchas fisuras que no se pudieron conectar. Y en cuanto a la sala, ese es uno de los errores que ellos admiten que quedaron. Y en cuanto a la sala, ¿se acuerdan de una sala que hablaba del profesor Bazán? Que era donde estaba el santuario, cuando el 4-12 está acompañando a nosotros 3 o 4. En esa sala, cuando se hizo el original, se comentaba también el profesor Bazán, 2 veces al año entraba la luz y llegaba al santuario. Esas 2 fechas, que era el 22 de febrero y el 1 de octubre, coinciden. El 2 de febrero con el día de nacimiento de Moisés y el 22 de octubre con el día en que lo nombran Faraón. Así que imagínense el eco de Moisés que llegaba hasta que él iluminara esos 2 días especiales. Y los sigue iluminando, porque ahí está sirviendo esos 2 días del año, esos rayos de sol. Pero hubo un defecto allí que lo admiten los expertos, que se derivó un día. Eso ya no es el día exacto, sino al día siguiente que llega la luz. O sea que esto pudieron cuadrar, lo que sí pudieron los egipcios en su momento, ahora nosotros no pudimos hacer un plan. Bueno, entonces este templo, el de Moisés II, está por dentro adornado con relieves y pinturas, con relieves pintados, alusivos todo a la vida de él como faraón, como militar, como diplomático, atendiendo al pueblo. Esto es de una belleza internacional. Luego admitir, tengo que decirle que yo estuve en el privilegio. Esto es un monumento que de verdad sorprende. Mejor que esto es muy sorprendente, pero aquí por lo fastuoso, si voy a llegar un poco más de francés, me dice que dice que el mejor es más grande, es más bello, es más noble, es más Dios. Me decía, expresarlo, y lo dejo por así. El templo de Nefertari, ahí está en esa portal, están todos los pero está el de Marcelo, está el de Nefertari. El de Nefertari también es un templo hermoso, mucho más modesto. Su fachada tiene 6 imágenes que reciben más femeninas. Y ese sí les digo que está dedicado al se cuidó, porque Francés también tenía otro aspecto de su personalidad que dedicaba al familiar. Era muy
dentro del Nefertari lo adornan con más cosas de la rutina familiar, del compartir, de la comida, lo hace mucho más humano. Bueno, entonces, eso es, no quiero que te enteres mucho porque son cifras de medidas y tal, pero simplemente quería de las cosas que trajimos, me quiero dar cada uno, por eso me gusta acá con el toque en mi vida. Esto lo traje por curiosidad, lo traje yo de Egipto, es un instrumento para maquillarse. Era como que se peinaba Nefertari. Me enamoré un poquito. Bueno, para completar un poco y La otra curiosidad que también es egipcia, es un perfumero. Estaba extrañando un perfumero. Cuidado. Bueno, mire, para ya siendo rápido y ya culminamos nuestra exposición, que todavía quedan otros elementos allí, que no militar, nosotros le vamos a enviar la presentación a cada uno de su correo. Aquí está la parte militar y estratega. Siempre un poco lo que decía Carmen en este momento es la propaganda. Siempre utilizó la propaganda y su imagen como algo de propaganda. Fue uno de esos primeros gobernantes que utilizaron su imagen como algo bien para mantenerse en el poder. Aquí está también dentro de los avances culturales administrativos, el esfuerzo de las presentaciones, la restauración de movimientos y continuidad del legado. Todo eso como parte de su dinastía. Después está toda la parte de la memoria universal, lo de la momia preservada. Se recuerda que lo hablamos en clase la vez pasada, los símbolos de eternidad, me gustaba mucho eso y creo que eso se cumplió. Los viajes con honores, todos lo sabemos, y un faro de cultura. O sea, no hay duda, yo creo que para ninguno de nosotros hay duda de su gestión. ¿Cómo no se acuerda que el profesor Hassan dijo que tuvo que sacar el pasaporte de la momia para llevar ingresada y salida de Francia? Importante como para todo esto que estamos hablando, un poco lo que es la cultura, la influencia artística, arquitectónica, no hay duda. Yo ayer les mandé, por casualidad, creo que fue ayer o antes de ayer, sobre todo la parte que le mandé una placa que decía Camino a Egipto. Yo estaba parado haciendo un trabajo enchacado y de repente cuando veo, esto no es simple, le saqué la foto y se la envié. O sea, ha trascendido tanto eso. Yo creo que es parte del trabajo que hizo Rancés para llegar. El modelo de diplomacia y el puente entre el presente y el pasado de Egipto. Las conclusiones, bueno, de Rancés, una cúspide del Antiguo Egipto, su reinado por 66 años, es un legado inmortal, no hay duda, y un faro de cultura, un poco resumido. Los aportes culturales ya lo tienen entre la arquitectura, la influencia política y diplomática, la memoria histórica, como digo, se la vamos a enviar, y una cronología de los eventos clave que me correspondería haberlo dicho ahora mismo, pero no lo voy a decir, si ustedes lo leen, el nacimiento de Rancés, en cada uno lo que sería una línea de tiempo hasta llegar en el momento de su muerte. Es decir, cada uno de estos puntos son los puntos más importantes de la vida de Rancés, y a su vez, entre cada punto, así como hubo las dinastías intermedias, también hubo eventos intermedios que no lo vamos a estudiar, porque lo estamos viendo, como digo, desde el punto de vista de crítica del personaje, más no de la historia como historia. Y aquí está ustedes saben de quién es ¿cómo se llama? El monumento de Rancés, y que dice: Egipto ayudó al nacimiento de algunas de las otras civilizaciones importantes de nuestro mundo. Y aún más,
Aún más que eso, en una creencia de que Egipto comparte la naturaleza protectora de la madre, una madre de vida. Esa palabra, imagínense ustedes gritándola aquí, eso es de Hassan. Eso lo extraímos del libro de Hassan, considerando de que es algo, porque sabes que lo apasionado que es con Egipto, igual que con la cachapa, bueno. Entonces decidimos colocarlo para cerrar la exposición o para cerrar y demás con el templo de Abu-Simbel, para demostrar de que Ramsés realmente es el personaje que todos creemos que puede ser. No sé qué sucede. Para culminar, bueno, ya sabes cómo Se lo hago. francés, cerramos con el francés, ya tenemos, vamos un poquito a la evolución. Yo traje aquí para mostrarles, recuerden que ellos se tapaban, usaban sus coronas y sus cosas. Yo adquirí esto en una tienda árabe por allá afuera en el país. Tuve la oportunidad de traer esto. Que hoy en día, ya sabemos que se tapaban, hoy en día todavía se tapan, ya saben que se tapan, desde lo usa el profesor, ¿verdad? Yo traje esto, que es el famoso, ¿Cómo se llama? no recuerdo. El profesor me lo dijo esta mañana en clase, en su árabe, y yo sabía que digamos como peleó con él, pues, no sé. Entonces, ellos actualmente lo usan de la misma manera. Me parece un hecho. Lo usan ellos para ir al desierto, para ciertas fiestas, para ciertas cosas. Puede estar camello. El De shake. igual manera, El actualmente, shake igual está- están usando esto, ellos usan esto para calentar el café, ellos usan el fogón, hacen que se derrita el carbón y posteriormente calientan el carbón con eso dentro del café. ¿Por qué no? Porque bueno, Tienes que sacar representante. a la luz con todo eso. Gracias. Para que lo vean, aquí también tenemos un pequeño calendario con papiro. Esto es papiro. Papiro. Esto es papiro. Un calendario con papiro, que lo vean por favor. Ya no vamos. Pero lo que pasa es que como él no voy a cerrar así, pero después cuando yo pensé que ya estaba cerrando. Este también es todo las monedas que trajo en el día de las monedas originales. Qué bonitas. Eso es para. Esto para calentar el risotto de café, el té. Pásalo. Esto Ramsés le daba a los muchachitos. El café también. Mira, usted sí se parece. Mira. Yo a él lo tenía que hacer también. Sí, no, es que sí se parece un árabe. Si con este tiene que tomarte la Sí, foto. sí. Vamos a hacer la foto. Mira la foto. Mira la foto. Con la base. ¿Cuál es? Esto también se parece a todo, se coloca en tierra y lo van a Sí, no, para calentar, tierra caliente. Demasiado. Vale, el café es- La cocina de café. Siempre pasó. Salam aleikum. Salam aleikum. Ya va. Este para tomar que. De geografía pasó a la sociedad. Bueno, solamente para cerrar, como había dicho Guillermo, Ramsés es heredero de Seti I, dura 66 años, no sé. Acuérdense que todas las historias van a decir algo diferente. Pero más o menos 66 años de gobierno y que vivió hasta los 91 años, ¿no? De hecho, Ramsés es el único
fiesta de sed. A los 30 años del gobierno le hacen esta fiesta a los pagadores como para revitalizarlos, ¿no? Y él tuvo, aparte de los 30 años, la fiesta de sed, que participó en ella, tuvo 14 más porque después de los 30 años, cada 3 años, se volvía a celebrar la fiesta para reforzar, ¿ok? Entonces él es uno de los que tiene más fiestas del siglo. Como dijo nuestro compañero Gustavo, extendió una parte importante de lo que es la política y hizo un hito muy importante con la política y se propaga, o él al regreso de la batalla, manda a poner en cada una de estas construcciones que hizo, empezó una propaganda política, exactamente poniendo los textos de todo esto que se había logrado. Pero todo hecho a su manera. Claro, Como la claro, pero ahí es donde empieza el mayor marketing y propaganda en cuanto a lo político. Esa es como el origen, vamos a decir, de la propaganda política, la hizo él, precisamente. Claro, él quiso extender geográficamente por el norte, la parte del Levante, y entra en batallas con los hititas, que son indoeuropeos ubicados en la antigua Anatolia, Siria y Mesopotamia. ¿Okay? Entonces, bueno, al verse que está perdiendo, el ejército lo abandona, él hace un llamado a sus dioses. De hecho, hay un poema que hace en ese momento y el ejército se vuelve a él para apoyarlo. Y sale el Tratado de Kadesh, ¿okay? Es el tratado, como ustedes dijeron, el más importante del mundo, hoy entero, que hay esta placa en la ONU, que es donde vamos desarrollando nuevos conocimientos, ¿no? Y bueno, en cuanto a las obras monumentales que tú decías, es porque cada faraón que iba llegando, por supuesto, hacía cosas más monumentales. ¿Por qué? Porque ese era el ritual o lo que ellos ofrecían para tener un mejor paso a la otra vida. Esa es la realidad. Cada uno destacaba mucho más. Entonces, bueno, y bueno, algunas de estas alianzas que hicieron para la mudanza, uno de los países favorecidos fue España, que se llevó una parte de alguna obra por un regalo. Le regalaron exacto. Y el pasaporte de allí es una cuestión de echadera de broma. Sí, un pasaporte, pero no era así. Claro, era un documento simplemente que se podía llamar ¿Así? Bueno, pero felicitaciones, excelente, porque conocimos mucho más de Ramsés. Ahora hablando de todo, ser un bandido. Ah, sí. Saliendo del tema. Saliendo del tema.